Todavía recuerdo el momento exacto en que vi a Karen Whitfield de pie al borde de aquel camino de tierra, con el rostro retorcido por la rabia mientras gritaba a los ayudantes del sheriff. Sus manos perfectamente manicuradas temblaban mientras aferraba un aviso de desalojo. El mismo tipo de documento que ella había entregado con gusto a otros durante su reinado tiránico como presidenta de la JOA. El camión de mudanzas que tenía detrás ya estaba cargado con sus pertenencias, y la ironía no se le escapaba a nadie de los presentes. Todo este lío empezó porque ella presentó una denuncia falsa contra mí, alegando que yo tenía demasiada tierra. Ahora, ahí estaba ella, obligada a abandonar su propia casa precisamente por esa denuncia. Déjame retroceder y explicar cómo llegamos hasta aquí. 3 meses antes, había heredado 450 acres de terreno ranchero de mi abuelo en las afueras de Willow Creek. La propiedad llevaba en nuestra familia más de un siglo, mucho antes de que la expansión suburbana llegara a nuestro tranquilo rincón de Texas. Mi rancho lindaba con la urbanización Willowbrook Estate, donde Karen gobernaba con puño de hierro como presidenta de su asociación de propietarios. Desde el primer día, dejó claro que no le gustaba tener un rancho en funcionamiento al lado de su vecindario impecable. La primera vez que conocí a Karen, estaba reparando un tramo de cerca en el límite entre nuestras propiedades. Ella se acercó marchando con sus tacones de diseño, luchando contra la hierba alta, y anunció con voz estridente que mi granero era una monstruosidad visual. Dijo que le arruinaba las vistas desde su terraza trasera. Le expliqué educadamente que el granero llevaba allí desde 1942, mucho antes de que construyeran su casa. Ella respondió que eso no importaba y que tenía que pintarlo de un color más neutro para cumplir con los estándares del vecindario. Cuando le señalé que mi propiedad no formaba parte de la JOA, se le puso la cara roja y se marchó refunfuñando que encontraría la manera de solucionar este problema. En las semanas siguientes, Karen lanzó lo que solo puedo describir como un asalto burocrático. Empezó reuniendo a otros miembros de la JOA en sus reuniones mensuales, afirmando que mi rancho estaba destruyendo en solitario el valor de sus propiedades. Creó una presentación en PowerPoint con fotos de mi ganado, mi granero e incluso mi pick-up truck, etiquetando cada una como una plaga para el vecindario. Cuando eso no generó suficiente indignación, empezó a presentar denuncias oficiales ante todas las agencias que se le ocurrieron. Primero fue el Departamento de Zonificación. Karen presentó una queja formal diciendo que yo operaba una granja comercial ilegal en una zona residencial. El inspector que vino echó un vistazo al título de propiedad original de mi abuelo de 1897 y se rió. Me dijo que el uso agrícola estaba protegido por derechos adquiridos y que precedía a cualquier ley de zonificación por décadas. Primer strike para Karen. Después llamó a control de códigos alegando que mi granero violaba las restricciones de altura y que mi cercado no cumplía con los estándares suburbanos. El oficial de control de códigos le explicó pacientemente que las regulaciones del condado para propiedades agrícolas eran completamente diferentes a las reglas de la JOA. Incluso me felicitó por la sólida construcción del viejo granero de mi abuelo. Segundo strike. Luego vino control de animales. Karen denunció que mis 30 cabezas de ganado creaban molestias por ruido y riesgo sanitario. La oficial de control de animales comprobó que mi operación superaba todos los estándares de condado para el cuidado del ganado. Incluso me preguntó si vendía carne localmente porque todo parecía tan bien mantenido. Tercer strike. Pero Karen no se rindió. Sus denuncias se volvieron cada vez más desesperadas y ridículas. Me denunció al Departamento de Salud por esparcir estiércol en mis campos, alegando que era un riesgo biológico. Llamó a la oficina del sheriff diciendo que había visto actividad sospechosa en mi granero por la noche, que resultó ser yo revisando a una vaca preñada. Incluso contactó a la Agencia Ambiental Estatal, insistiendo en que estaba expandiendo ilegalmente mi acre y destruyendo humedales protegidos. Esa última denuncia fue donde todo empezó a desmoronarse para Karen. Cuando presentó el reporte sobre expansión ilegal de terreno, mencionó específicamente que los límites de mi propiedad parecían haber cambiado con los años. Exigió una investigación completa del condado sobre lo que llamó mi apropiación indebida de tierra. Presentó fotos, mediciones e incluso contrató a un topógrafo con fondos de la JOA para documentar lo que afirmaba eran invasiones. El condado tomó su denuncia en serio, dada la detallada documentación que había proporcionado. Enviaron un equipo de funcionarios, incluyendo topógrafos, empleados de registros de propiedad y oficiales de control de códigos para investigar. Yo no estaba preocupado porque sabía que cada centímetro de mi tierra era legalmente mío,
con título registrado y documentado. Lo que no esperaba era lo que encontrarían en la propiedad de Karen. El equipo de investigación empezó revisando todos los registros de propiedad de nuestra zona desde hacía 50 años. Compararon imágenes satelitales actuales con fotografías aéreas históricas. Midieron líneas de cercas, verificaron servidumbres de servicios públicos y confirmaron todos los límites de propiedad en el vecindario. Ahí fue cuando descubrieron algo interesante sobre el patio trasero de Karen. Resultó que 5 años antes, Karen había ampliado significativamente su terraza trasera. La hermosa terraza multinivel de la que estaba tan orgullosa, aquella en la que organizaba reuniones de la Junta de la JOA y se quejaba del granero que le arruinaba las vistas, se extendía 15 pies más allá de su verdadero límite de propiedad. Había construido sobre una servidumbre protegida de servicios públicos e incluso sobre una pequeña franja de terreno del condado. La construcción se había hecho sin permisos, sin inspecciones y sin ninguna aprobación oficial. Cuando los investigadores presentaron sus hallazgos, el rostro de Karen se puso blanco como el papel. Inmediatamente empezó a negarlo todo, alegando que había contratado a contratistas con licencia que debían haber cometido el error. Pero el condado había hecho los deberes. Sacaron actas de reuniones de la JOA donde Karen había presumido de haber diseñado ella misma la ampliación de la terraza para maximizar sus vistas. Encontraron correos donde había dado instrucciones específicas a los trabajadores para evitar solicitar permisos y así ahorrar dinero y tiempo. Incluso tenían copias de los cheques que había extendido a jornaleros por el trabajo. Cuanto más intentaba Karen desviar la culpa, más profundo cavaba su propia fosa. Me acusó de sobornar a los funcionarios para vengarse de ella. Alegó que los dueños anteriores de su casa debían haber construido la terraza. Incluso sugirió que las líneas de propiedad habían sido movidas por alguna conspiración entre el condado y los rancheros locales. Cada acusación disparatada llevó a más investigaciones, y cada investigación destapó más violaciones. Las multas empezaron a acumularse rápido. Primero, una de 10,000 pesos por construir sin permisos. Luego otra de 15,000 pesos por invadir la servidumbre de servicios públicos. El condado añadió 5,000 más por los trabajos eléctricos y de fontanería sin permiso que descubrieron. Pero el golpe definitivo llegó cuando encontraron que había talado varios robles protegidos para construir su terraza. Eso solo conllevaba una penalización de 25,000 pesos. Karen intentó convencer a la Junta de la JOA de que pagaran sus multas, argumentando que había construido la terraza para las reuniones de la asociación. Pero para entonces, sus vecinos estaban hartos de su mandato tiránico. Los otros miembros de la Junta habían visto los informes de la investigación y se dieron cuenta de que Karen había expuesto potencialmente a toda la JOA a responsabilidades legales. Convocaron una reunión de emergencia y la destituyeron como presidenta por decisión unánime. Las cosas empeoraron cuando el condado le dio un ultimátum. Tenía 30 días para retirar completamente las estructuras ilegales y restaurar el terreno a su estado original o enfrentarse a desalojo y penalizaciones civiles adicionales. El costo estimado de demolición y restauración era de 40,000 pesos, sumado a los 55,000 pesos en multas. Karen se enfrentaba a casi 100,000 pesos en gastos. Contrató a un abogado para combatir las órdenes, pero eso solo aumentó sus facturas. El abogado revisó su caso y le dijo sin rodeos que no tenía base legal alguna. Su propia documentación detallada para la denuncia contra mí había creado una cadena irrefutable de pruebas de sus violaciones. Le aconsejó que cumpliera inmediatamente las órdenes del condado para evitar cargos criminales por los reportes falsos que había presentado contra mí. Cuando llegó el plazo de 30 días, Karen no había retirado ni una sola tabla de su terraza. Había pasado el tiempo presentando apelaciones, lanzando amenazas e intentando organizar una protesta contra lo que llamaba abuso gubernamental. Pero sus vecinos, cansados de años de sus citaciones mezquinas y abusos de poder, no quisieron saber nada de su causa. Así llegamos a aquel momento que describí al principio. Los ayudantes del sheriff llegaron temprano una mañana de martes con el aviso de desalojo. Karen se había negado a abandonar la propiedad voluntariamente, alegando derechos de ocupante en su propia casa. Se plantó en su terraza ilegal, gritando sobre violaciones constitucionales y exigiendo ver órdenes judiciales. El ayudante principal le explicó con calma que el desalojo era perfectamente legal y le dio 2 horas para recoger sus pertenencias esenciales. Mientras el equipo de mudanzas cargaba sus muebles en los camiones, el último intento de desafío de Karen se derrumbó. Suplicó a los ayudantes que la dejaran quedarse,
prometiendo derribar la terraza de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El proceso legal había seguido su curso. No solo estaba perdiendo su casa, sino que también enfrentaba cargos adicionales por desacato al tribunal y por presentar reportes falsos. La Fiscalía del Distrito estaba considerando si perseguir cargos criminales que podrían resultar en hasta 6 meses de cárcel. La última vez que vi a Karen, se alejaba en su SUV de lujo siguiendo al camión de mudanzas hacia la casa de su hermana, a 3 condados de distancia. La expresión de shock e incredulidad en su rostro es algo que nunca olvidaré. Había pasado años haciendo la vida imposible a sus vecinos por infracciones menores como la altura del césped o los colores de los buzones. Ahora estaba sin hogar, en bancarrota y enfrentando posible tiempo en prisión. Todo porque no soportaba la vista del viejo granero de mi abuelo. El condado embargó su propiedad para cubrir las multas impagadas y los costos de restauración. En una semana, equipos de trabajo habían demolido la terraza ilegal y restaurado el terreno. La casa salió a subasta y supe que la compró una familia joven que estaba emocionada por las vistas rurales y los vecinos rancheros amigables. En cuanto a los cargos criminales, Karen terminó declarándose culpable de presentar reportes falsos y fue condenada a 200 horas de servicio comunitario y 6 meses de libertad condicional. Su licencia de agente inmobiliario también fue suspendida por 3 años debido a las violaciones de permisos, poniendo fin a su carrera y añadiendo un insulto financiero a la lesión. Cuando el juez leyó la sentencia, Karen se derrumbó llorando en la sala, comprendiendo por fin todo el peso de sus acciones.